¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Instalan comisión de presupuesto en la Cámara de Diputados. Segov promete regresar la paz. Aumentan los delitos cibernéticos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia, bienvenido al Financiero Noticias. Miren, la Cámara de Diputados ya inició la discusión en comisiones del presupuesto de egresos para el próximo año, para el 2014, y Blanca Becerril nos tiene la información completa. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Lucero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se instaló en sesión permanente para comenzar la discusión y elaboración del dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el año fiscal 2014. El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, señaló que este presupuesto tendrá un incremento del 9% respecto al del año 2013. Estamos hablando de un incremento de aproximadamente 9% si comparamos la ley de ingresos de 2013 contra la de 2014. Son aproximadamente 500,000 millones de pesos adicionales que deberán gastarse bien, con honestidad, con transparencia, con rendición de cuentas, con gasto social para reducir desigualdades y, por supuesto, gasto productivo para generar más empleos. Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, José Mansur, informó que los mayores incrementos en los egresos del 2014 se destinarán a 5 rubros principalmente. Creo que este presupuesto tendrá que ir enfocado a educación, a salud, a infraestructura, a desarrollo social y a seguridad pública. Yo creo que tenemos que poner especial atención en estos 5 rubros. Informó que debido a las modificaciones que se le realizó a la ley de ingresos en la Cámara de Senadores, en las que se dejarán de percibir 13,000 millones de pesos para el 2014, se analizarán de fondo en qué rubros se podrá tener un reajuste para no afectar el desarrollo del país. Por lo que dijo, se invitarán a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que coadyuven a la correcta conformación del presupuesto. Yo voy a invitar al subsecretario de egresos a que esté aquí seguramente a partir del lunes próximo de la próxima semana hasta que sea aprobado el presupuesto de egresos, que con toda seguridad será antes del 15. Lucero, por último, informarte que hasta el momento la Comisión de Presupuesto ya recibió las opiniones y solicitudes de 48 de las 56 comisiones que existen aquí en la Cámara de Diputados para construir un presupuesto plural acorde a las necesidades del país. Mi reporte desde la Cámara de Diputados. Blanca, muchas gracias por tu reporte. Blanca Becerril desde la Cámara de Diputados. Pero aquí nos acompaña en el estudio esta tarde Mercedes Poiré, directora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, institución educativa, que hizo un análisis sobre la miscelánea fiscal aprobada por el Congreso. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? ¿Quiénes participaron? ¿Y cuál es la percepción de la población? Claro que sí, muchas gracias, Lucero. Al contrario, gracias por el espacio. Mira, es un estudio que realizamos en 2 fases. Una primera cualitativa, en donde realizamos una serie de entrevistas a profundidad con informantes calificados, analistas políticos, analistas económicos y expertos en materia fiscal de diferentes despachos que se dedican precisamente a dar consultoría, a hacer auditorías y que además forman parte del Colegio de Contadores. En esta primera etapa realizamos entrevistas 1 a 1 con estas personalidades para indagar su opinión respecto de la reforma. Y en una segunda etapa hicimos una encuesta telefónica nacional con una muestra de 332 mexicanos. Este es un tamaño de muestra que nos da un nivel de confianza del 95% con una tasa de error esperado del 5%, no mayor al 5%, lo que nos habla de que tenemos un buen nivel de representación de nuestra población a nivel global.
Pues hallazgos hay muchísimos, Lucero, es realmente un estudio muy completo, pero podríamos destacar preponderantemente 2 o 3 cosas. En el caso de los expertos, nos llamó mucho la atención porque la opinión de ellos es, cuando tú hablas de una reforma fiscal o de una reforma hacendaria, tienes que hablar de por lo menos 3 grandes componentes. Una que tiene que ver con la parte recaudatoria, es decir, la parte de los ingresos, cuánto vamos a cobrar de impuestos, qué tasas, a quiénes, de qué forma lo vamos a hacer. Cuando hablas de la parte de los expertos, estamos hablando de empresarios, Estamos hablando, la lista de quienes participaron con nosotros, para darte rápidamente una idea: Carlos Ayón, que forma parte de Gnóstica Consultores; José Luis Chicoma, que es director general de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas; participó con nosotros Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México; Luis Fonserrada, que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial; Juan Manuel Franco Gallardo, que forma parte del despacho Castillo Miranda y Compañía; Mario Luis Fuentes, director general del CEIDAS; Jorge Libreros, que forma parte de uno de los despachos de consultoría también muy importantes, Mancera; Manuel Molano, del IMCO; Luis Rubio, presidente de SIDAC; Javier Sabaté, de otro de los despachos de consultoría, García Sabaté, Castañeda Navarrete; y Macario Esquetino. Como puedes ver, tenemos representados a muchos sectores a través de estas entrevistas. Y es muy interesante porque la visión de ellos es, como te decía, tener muy claramente definido la parte recaudatoria, de dónde me voy a hacer llegar yo de ingresos. Pero en una reforma hacendaria integral debiera estar también muy claramente especificado el destino de esos recursos, es decir, la parte de gasto público, y lo que opinan ellos es que a esta reforma esa parte le falta, es decir, no tenemos claridad de en dónde se va a invertir el dinero. Estamos hablando de salud, cómo; estamos hablando de educación, cómo; estamos hablando de infraestructura, cómo. Y el otro elemento que, en su opinión, debiera tener una reforma hacendaria integral es la parte de la deuda pública, que en la propuesta de reforma que finalmente fue aprobada sí se habla de un endeudamiento importante del país, pero no está claro en qué plazos y de qué manera se va a ir solventando finalmente esta deuda. Y algo de lo que nos dicen en términos de contexto es, bueno, normalmente una reforma hacendaria pues tiene que ser sencilla, tiene que ser aplicable, tiene que ser propositiva en términos de crecimiento y desarrollo. Los expertos opinan que, además de estas deficiencias en la parte de la, digamos, especificación del gasto público, pues la reforma hacendaria como está difícilmente va a incentivar el crecimiento económico, porque al tener muchos impuestos que le pegan a la parte corporativa, pues esto puede desincentivar la creación de empleos, puede generar que muchas de la inversión extranjera que ya estaba en nuestro país se vaya y deje de venir. Tienen dudas en ese sentido y consideran que en términos generales podría convertirse en una propuesta recesiva en el mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con la gente? La gente a quien encuestamos, con la población en general, a quien encuestamos telefónicamente, pues pasan varios fenómenos. Uno es, en realidad hay muy poca información. El 70% de la gente manifestó haber escuchado que se iba a presentar esta propuesta, pero 3 de cada 10 mexicanos no han oído de la propuesta de reforma fiscal, cuando ha sido pues un tema bastante sonado, digamos, ¿no? Y además, en términos generales, 4 de cada 10 mexicanos consideran que con la reforma fiscal como quedó, nos va a ir peor que antes. Un 28% considera que nos va a ir igual que antes y un 23% considera que nos va a ir mejor que antes. Mercedes, bueno, rápidamente y muy breve, sabemos que aumentar y cobrar más impuestos no es fácil, pero estos movimientos, ¿qué papel juegan frente al crecimiento económico de nuestro país para los próximos años? Pues mira, de acuerdo con lo que nosotros vimos en el estudio y de acuerdo con los expertos, en realidad lo que tendría que haberse ampliado es la base de recaudación, es decir, que hubiera mucha más gente pagando impuestos, aunque fuera a tasas no tan altas, porque esto de alguna manera te va a garantizar un ingreso mayor en el largo plazo. Como quedó la propuesta, probablemente sí genere una recaudación mucho mayor en el corto plazo, pero no va a estar incentivando la creación de empleos en el mediano y largo plazo, que es lo único que realmente nos puede hablar de un crecimiento económico del país en el mediano y largo plazo. Mercedes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Mercedes More, directora del Centro de Opinión Pública. Muy buenas tardes. Continuamos con más información y sobre la reforma hacendaria. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, le hablo de Manlio Fabio Beltrones, reprochó las campañas que el PAN y también algunos empresarios pues han ido generando por la aprobación de la reforma hacendaria. Escuche. Por ello, insisto, aquellos que equivocadamente y de manera facciosa intentan confundir
a los habitantes de la frontera o de México entero con discursos de odio y con campañas de linchamiento, se están nuevamente equivocando y los exhortamos a que reconsideren su actitud. Bueno, y en este mismo contexto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales se está logrando avanzar para que la sociedad viva en paz. Al referirse a la violencia registrada en Michoacán y Tamaulipas, hizo el siguiente compromiso. Y que vamos a regresar la paz a la sociedad en estos estados y lo vamos a conseguir y lo vamos a lograr en todo el país. Por su parte, al presentar su informe de labores, el Comisionado Nacional de Seguridad advirtió que habrá cero tolerancia a la corrupción y también presumió resultados obtenidos contra el delito. Informó de la detención de más de 29,000 delincuentes en lo que va de la administración. Destacan 15,610 por el delito de robo, 3,533 contra la salud, 2,398 por portación de armas y 7,828 por otros delitos. Entre estos últimos se encuentran 638 por delincuencia organizada de todos los grupos. Mondragón también dijo que se atendieron 838 casos de secuestro en los que se liberó a 803 víctimas. Mira, además se recibieron casi unas 100,000 denuncias por diversos delitos, de las cuales 74,000 correspondieron a extorsión. Bueno, continuamos con temas de seguridad. Les platico que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció ya una recompensa de $5 millones a quien proporcione información que lleve a la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, a quien declaró ya prófugo de la justicia. La DEA señaló que Estados Unidos utilizará cualquier herramienta para dar con Caro Quintero, quien es acusado de varios delitos. Bueno, los delitos en Internet, desde la clonación de cuentas bancarias hasta la suplantación de sitios web, van en aumento en el mundo. De esto vamos a platicar más adelante. Mientras tanto, le cuento que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realizó una segunda emisión de certificados bursátiles por 17,000 millones de pesos. Estos recursos serán destinados para financiar unos 30,000 créditos hipotecarios, cuestión que, bueno, fue vista como una recuperación del mercado inmobiliario. Por el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, le hablo de Luis Telles. Más de 800 empresas, y de las cuales tenemos 5 ya emitiendo deuda, y estoy seguro que el próximo año tendremos 3 o 4 más que vendrán al mercado y quizá alguna se liste en el mercado de capitales. Pero creo que lo importante del día de hoy, esta bursatilización que hace el FOBISTE, muestra que el sector de vivienda continúa está teniendo un ritmo de crecimiento y está recuperando su crecimiento. En materia de reforma hacendaria y las afectaciones que pudiera traer el impuesto a las ganancias en la bolsa, Telles asegura que hasta el momento no ha causado complicación alguna. Y en términos de la reforma hacendaria, el impacto que hemos visto ha sido en términos de disminución, que me está usted preguntando, de ofertas públicas iniciales o de transacciones, etcétera, no ha sido afectado en lo más mínimo. Mariana Hernández nos cuenta sobre los delitos en Internet que cada vez van en aumento. En México hay más de 45 millones de internautas, los cuales pueden estar expuestos a diferentes ciberdelitos. Se estima que en México el año pasado las empresas y el gobierno tuvieron que pagar alrededor de $2,000 millones a consecuencia de delitos que van desde la clonación de cuentas bancarias hasta suplantación de sitios web. 1 de cada 5 adultos que se conectan a la red han sido víctimas de delitos en el ciberespacio. México ha tomado acción en cuanto a corregir y combatir el crimen cibernético. Desgraciadamente no todo está regulado, no todas las leyes nos apoyan. Hoy tenemos la policía cibernética, pero no hay las leyes, no hay el marco jurídico que permita castigar estos delitos, ¿no? Para hacer frente a estos fraudes y también a la pornografía y trata de personas vía Internet, la Secretaría de Seguridad Pública del DF creó la Policía Cibernética. De los 30 elementos con los que cuenta esta policía, 20 efectúan un patrullaje en Internet.
las 24 horas, los 365 días del año. Los 10 restantes dan cursos preventivos a escuelas, empresas y dependencias. Orientar a la gente pues, para evitar, por supuesto, ser víctima de este tipo de ilícitos. ¿Cómo? Bueno, pues a través del uso de antivirus todo el tiempo, la actualización de todos sus filtros, el evitar entrar a sitios de pornografía, por ejemplo, o tratar de descargar música gratuita, porque ahí es donde notamos que estaban bajando el virus. Datos del más reciente estudio de Norton en ciberdelitos arrojaron que México ocupa el tercer lugar en delitos en la web. Se estima que el país recibe el 35% de ataques que tienen lugar en América Latina. Casi ninguno de los delitos son castigados. Somos una nación vulnerable ante el tema del cibercrimen y México está haciendo sus pininos, pero no estamos todavía ahí, no estamos todavía preparados para cortar de tajo y prevenir esto. En el mundo, cada segundo, 18 adultos son víctimas de cibercrimen. En nuestro país, la ciberpolicía despliega alertas preventivas que buscan alertar a los usuarios de la red para que tomen sus precauciones, dada la diversidad de los ilícitos. Recibimos nosotros algún reporte, a veces son preguntas, a veces es una denuncia, digamos, de un hecho que podría ser delictivo. Nosotros analizamos, vemos si tenemos algún antecedente y en el caso de que exista la presunción de que se trate de un hecho delictivo, inmediatamente damos conocimiento a la autoridad. Los 3 factores que favorecen al cibercrimen son el anonimato, la privacidad y los derechos que tienen los usuarios en Internet. Para El Financiero Noticias, Mariana Hernández. Mientras tanto, en Estados Unidos, los residentes de Nueva York salieron a votar para elegir nuevo alcalde después de 12 años. Y bueno, los sondeos dan una ventaja a Bill de Blasio sobre el republicano Joe Lota por 40 puntos. Nuestra corresponsal Carla Palomo amplía esta información. Tras una larga campaña electoral, los neoyorquinos salieron a las urnas este martes para elegir al nuevo alcalde que estará al frente de la ciudad más grande de Estados Unidos con más de 8 millones de habitantes. Las últimas encuestas dan una amplia ventaja al demócrata Bill de Blasio frente a su rival republicano Joe Lota. De ganar los comicios, de Blasio se convertiría en el primer alcalde demócrata de Nueva York en 20 años. Si bien sondeos muestran que los neoyorquinos están satisfechos con el trabajo que ha realizado el alcalde Michael Bloomberg en los últimos 12 años, esos mismos sondeos muestran que los residentes también están listos para el cambio. Precisamente de Blasio, de 52 años, se perfila como el candidato del cambio y promueve una agenda liberal que incluye una propuesta para aumentar los impuestos a quienes ganen más de $500,000 al año para poder financiar la educación preescolar de todos los niños y ha prometido además construir viviendas a precios accesibles, mientras que el republicano Lota, quien antes fue un banquero de inversión y cuenta con el apoyo de la élite financiera de Nueva York, propone continuar con las políticas de Bloomberg que han ayudado a que la ciudad sea una de las más seguras y prósperas del país. Lota, quien también trabajó con el gobierno del alcalde Rudolph Giuliani, propone en su agenda crear una economía diversificada y crear más empleos. El ganador de las elecciones reemplazará a Michael Bloomberg, quien ha estado al frente de la alcaldía neoyorquina desde enero del 2002. Bloomberg, uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna valorada en $31,000 millones, concluye su tercer mandato el 31 de diciembre. Para El Financiero Noticias, Carla Palomo. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, previó que crezcan las inversiones de Estados Unidos aquí en la capital del país. Hay un compromiso de inversión, obviamente de fondos que tiene que ver con bancos norteamericanos y que tiene que ver con inversionistas también de Estados Unidos. Hay un compromiso de más o menos $9,500 millones en los próximos 3 años, más otros $3,500 millones que se componen con parte de fondo bancario, pero también con fondos de empresas de tecnología, de innovación y obviamente de desarrollo de manufactura. Y el consorcio integrado por Alstom Mexicana, constructora Molleda y también la constructora Garza Ponce se adjudicó la licitación para construir la nueva línea 3 del Metro Rey en Monterrey, Nuevo León. El proyecto involucra una inversión de 2,700 millones de pesos y tendría 7,5 kilómetros de vía. Estará concluido a finales del 2015.
En otro tema, le comento brevemente que el Senado de la República otorgó la medalla Belisario Domínguez post-mortem al político mexicano Manuel Gómez Morín. En sesión solemne a la que asistió el presidente Enrique Peña Nieto, la presea, por supuesto, fue recibida por la hija del fundador del partido Acción Nacional, Margarita Gómez Morín. Tenemos información de último momento y esta tarde le doy la bienvenida y saludo a Jonathan Ruiz, nuestro jefe de mesa central del financiero Bloomberg. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay un acuerdo entre PRI y PAN en relación a la reforma energética. Así es, Lucero, es información de último momento que nos transmite la agencia Bloomberg. Y en este sentido te puedo comentar que efectivamente habría un acuerdo ya entre los dos principales partidos políticos, es decir, PRI y PAN, para incluir dentro de las discusiones de la reforma energética que están en puerta la posibilidad de discutir temas de concesiones o bien licencias a empresas privadas para que puedan, digamos, tener un esquema más flexible de inversión en el país en la explotación de crudo. Jonathan, muchas gracias por la información. Sí, les invito a que lean esta información en un momento más en nuestro sitio. En el sitio y mañana por supuesto, en la edición impresa. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Gracias a usted por acompañarnos. Sigue en contacto a través de las redes sociales e informado a través del financiero.com.mx. Nos vemos mañana con más información en punto de las 9 de la mañana. Muchas gracias.